Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Cómo le contará Cian a Alia sobre su amor por Merin? ¿Cómo le explicará Alia a Cian cómo y por qué entró en la habitación secreta de Cian? Cian ahora dirá abiertamente que Alia es la mujer que lo hizo sentir amor después de Merin. ¿Zerryn y Demir realmente se convertirán en marido y mujer? ¿Kaya se rendirá con Zerryn? ¿Qué pasará cuando Gur revele verdades secretas para perturbar a Cian y Alia? ¿Cómo reaccionará Alia cuando se enfrente al hecho de que el padre de Boran es Ekmel? ¿Cuál es el propósito de Gur al hacer todo esto? ¿Alia se enojará porque Cian le ocultó esto? ¿Qué pasará cuando Cian se dé cuenta de que Alia aprendió todos estos hechos de Gur? ¿Cómo logrará Alia reprimir sus preocupaciones sobre cómo proteger a su hijo Denith de Ekmel? ¿Qué le dice Ekmel a Sain que es su salvación? ¿Elegirá Sain luchar contra Cian en lugar de enfrentarse a él? ¿Sain y Nare volverán a encarrilar su relación? ¿Por qué la señora Sadakat se siente mal después de que Alia se entera de todos los hechos? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian convenza a Alia de que no dijo nada para no molestarla y convencerla de que tanto Denith como Alia son muy valiosos para él, Ekmel definitivamente no debería descubrir que Denith es su nieto y Gur debería ser retirado de este hospital y de la ciudad. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Como dijo Alia Mine, ella se arruina por guardar sus sentimientos para sí misma. Sin embargo, ella continúa guardando estos sentimientos y pensamientos para sí misma para no entregarse a Cian. Por un lado, siente mucha curiosidad por el mundo interior de Cian y lo persigue como un espía para conocer su pasado amoroso y su vida anterior. Entró en la habitación privada de Cian y encontró el CD de su boda con Merin y lo vio. Se enteró de que el padre de Cian fue asesinado en esta boda y que la boda pertenecía a Cian y Merin. Al principio, Cian no podía hablar con ella y cuando rompió a llorar, Alia se sintió mal por haber molestado a Cian. Cian explicará los principales problemas relacionados con la boda y explicará por qué le dispararon a su padre. Alia aprenderá que esta situación es en realidad un ajuste profundo en el corazón de Cian. Cuando más tarde Cian le pregunta dónde aprendió sobre esta habitación y cómo entró, Alia primero resoplará y jadeará, luego confesará que lo aprendió de Mine y que sacó la llave de su bolsillo y entró porque tenía curiosidad. Cuando Cian lo acorrala tanto, comprenderá que Alia está tan enamorada de él como él. Incluso si Cian no expresa sus sentimientos directamente, hará que Alia sienta que tiene un lugar especial en su vida. Aunque dice que era una necesidad de expresar sus verdaderos sentimientos en la corte y quiere hacerle pensar a Alia que no está enamorado de ella, cada uno de sus movimientos y actitudes lo delatan. Todavía no puede decirle a Alia que está saboreando el amor con ella nuevamente porque necesitan un poco más de tiempo para eso. Se siente incómodo e infeliz porque tiene otras verdades que le oculta a Alia, por eso constantemente quiere posponer tener una relación con Alia. Zerryn está desesperada y tiene que quedarse con Demir porque lo prometió. Espero que no intente quitarse la vida en esta desesperación. Francamente, tengo mucho miedo de que se produzca una situación así. Zerryn, que no ama en absoluto a Demir y que se convirtió en su instrumento solo por su deseo de venganza y fue separada del hombre que amaba, no querrá ser parte de una relación tan ridícula. Sin embargo, creo que renunciará a suicidarse después de enterarse de que quedó embarazada de su relación con Kaya antes de este matrimonio y del bebé. Si Demir se entera de esto, las cosas podrían ponerse peor. Kaya, por otro lado, está ardiendo de amor por Zerryn y tratará de mantener la calma para que no le pase nada malo. Su familia, que está intentando controlar la situación administrándole algunos tranquilizantes, estará con él y tratará de darle apoyo moral. Sin embargo, Kaya continuará caminando como un muerto viviente y perderá la alegría de vivir. Si Zerryn descubre que está embarazada y Kaya piensa que ese bebé no es suyo sino de Demir, quizá tenga que renunciar a Zerryn. Después de la paliza que recibió, Gur irá aún más lejos y revelará que Ekmel es el padre de su esposa muerta, lo que significa que Cian y él no tienen el mismo padre, porque le está ocultando algo, para hacer que Cian se vea peor ante los ojos de Alia. Alia está sorprendida por lo que escuchó y estará muy enojada por cómo Cian le ocultó esto. Aunque el objetivo de Gur es acercarse a Alia, esta vez será en vano. Alia ni siquiera querría ser amiga de alguien con ese tipo de personalidad. Allí le dirá a Gur lo que le venga a la mente y por qué se enojará contigo y te dará lo que le corresponde.
Aunque Ur se quedará solo con la decepción, estará muy emocionado de al menos mejorar las cosas entre él y Cian. Cuando Alia llega enojada a la mansión y le pregunta a Sadakat, quien está sentada con sus hijos, si el padre de Boran es Ekmel, todos se sorprenderán. Sin saber qué decir en ese momento, Cian querrá llevar a Alia a su habitación para hablar sobre este tema. Pero Alia no se irá sin obtener la respuesta a esta pregunta de la señora Sadakat. La señora Sadakat querrá verificar esta información y averiguar dónde la escuchó. Cuando Alia cuenta lo que dijo Gur, la señora Sadakat hará un esfuerzo para que Gur, de quien ya está enamorada, sea enviado lejos de Mardin. Cian le contará todo a Alia uno por uno y dirá que lo están ocultando solo para evitar que molesten a Alia. Alia está muy enojada y dirá que no entiende cómo Cian los mantuvo tan cerca de tal peligro y cómo lo ocultó. Cuando Cian se da cuenta de que no puede deshacerse de Gur derrotándolo esta vez, probará otros métodos y tratará de enviarlo lejos de Mardin. Intentará recopilar información sobre la vida de Gur, descubrir su punto débil y atacar desde allí. Cuando Cian ve lo preocupada y asustada que está Alia por su hijo, la abrazará y tratará de calmarla. Él le dirá que nadie puede tocar a Denise y Alia, que las protegerá a ambas a costa de su vida y que ella es el ser más importante en su vida. Esta situación no hará que se distancien como Gur esperaba, sino que hará que se unan aún más. Sain está muy molesto porque Zerrin sacrificó su vida para salvarlo. Mencionará esto cuando su padre venga a visitar a Ekmel en la prisión. Ekmel está muy contento con esta situación y piensa que Demir es su salvación. Sain no comparte los mismos pensamientos que su padre, pero piensa en lo que puede hacer por Zerrin y salvarla del cautiverio de Demir. Cian es la única persona que puede apoyarlo en esta difícil situación en la que se encuentra. Cian le ofrece a Sain, eres mi hermano, quédate a mi lado, en cada oportunidad, pero esta vez Sain puede escuchar. Tanto para salvar a su hermana de Demir como para planificar un nuevo futuro con Nare. Y el verdadero abrazo de Cian hacia él como un hermano es consciente de sus luchas para salvarlo de la prisión. Gracias a Cian, Nare se salvó de ser cautiva en la casa de Ozcan. Sin embargo, Ozcan puede estar planeando hacerle algo malo a Cian y Nare debido a la paliza que recibió y al hecho de que empujó a Nare lejos de él. Cuando Sain se entera de que Nare ha regresado a la mansión y ya no podrá quedarse en la casa de Ozcan, tendrá esperanzas de poder estar juntos nuevamente. Mientras Nare estaba en prisión, ya estaba hablando con Sain con la esperanza de que pudieran volver a estar juntos. Si Cian los apoya, pueden volver a estar juntos e incluso casarse. Los temores de la señora Sadakat se están haciendo realidad uno tras otro. Cuando Alia le cuenta que descubrió que Boran es el hijo de Ekmel, él se asustará mucho y se sentirá mal, diciendo que ese es el fin de la familia Albora. Porque si Ekmel se entera de esto, entra en pánico porque tiene miedo de que le quite a su nieta Denise. Cuando Alia descubra de quién escuchó esto, Cian inmediatamente sacará a Gur de aquí, de lo contrario, todo Mardin lo oirá y temerá que nos quitarán Denise. La señora Sadakat le dirá a Alia que esta verdad debe permanecer entre nosotros, de lo contrario nos quitarán a mi nieto, por eso te lo ocultamos. Cuando Cian luego cuenta cómo Boran se convirtió en el hijo de Ekmel y que le sucedió a Sadakat en ese entonces, Alia también sentirá pena por él. ¿Entonces crees que Alia entrará en pánico y querrá tomar Denise y abandonar Mardin? ¿Podrá Cian hacer algo para suprimir todos los miedos y preocupaciones de Alia? ¿Podrá Cian abrirle su corazón a Alia como quiere? ¿La señora Sadakat se enfermará de este miedo? ¿Nare y Sain volverán a estar juntos? ¿Zerrin intentará escapar de Demir o intentará suicidarse para salir de esta situación? ¿Podrá Kaya vivir sin Zerrin? ¿Qué más mal pueden hacer Mine y Gur? ¿Por qué Ekmel ve a Demir como un camino hacia la salvación? ¿Elegirá Sain apoyar a Cian en lugar de a su padre? ¿Podrá divorciarse de Nare Ozcan? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.